Nerón fue el emperador que vio arder Roma mientras tocaba la lira, el que asesinó a su madre, a su esposa y a su maestro, un narcisista peligroso obsesionado con el arte, el poder y su propia imagen. Nerón no solo fue uno de los tiranos más polémicos de la historia antigua, sino también un espejo inquietante de los dictadores modernos. En este vídeo te contaré quién fue realmente Nerón, por qué pasó a la historia como símbolo de locura imperial y qué hay de mito y de verdad en el incendio que marcó su reinado. Nerón, el emperador que cantó mientras Roma ardía, es una de las figuras más polémicas del Imperio Romano. Nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo en Antium, una ciudad costera cercana a Roma. Su nombre completo era Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus y provenía de una rama poderosa de la aristocracia romana. Era hijo de Agripina, la menor, una mujer ambiciosa y decidida, hermana del emperador Calígula y descendiente directa del emperador Augusto. Su padre biológico murió cuando él era niño y su madre se casó más tarde con el emperador Claudio, quien adoptó a Nerón como su hijo. Así, gracias a las maniobras políticas de Agripina, Nerón fue colocado en la línea de sucesión. En el año 54 después de Cristo, tras la muerte sospechosa de Claudio, posiblemente envenenado por Agripina, Nerón fue proclamado emperador con apenas 17 años. Al comienzo de su mandato, gobernó bajo la tutela del filósofo Séneca y del prefecto Burro. Esta primera etapa fue relativamente pacífica y moderada. Nerón era joven, popular entre el pueblo y apoyaba espectáculos, reformas fiscales e incluso mejoró algunos derechos de los esclavos. Su reinado parecía prometedor. Suscríbete a mi canal si disfrutas de este contenido tan prometedor. Me ayudarás mucho a seguir creciendo en YouTube y creando más y más vídeos como este. Sin embargo, con el paso de los años su carácter cambió drásticamente. Mandó ejecutar a su madre Agripina, quien intentó controlarlo incluso después de haberlo llevado al poder. Poco después, ordenó la muerte de su esposa Octavia, hija de Claudio, para casarse con Popea Sabina. También se distanció de sus consejeros como Séneca, a quien más tarde forzaría a suicidarse. Nerón comenzó a dar más importancia a su vocación artística que a los asuntos de Estado. Se presentaba públicamente como músico, actor y poeta, algo escandaloso para los estándares romanos de dignidad imperial. Uno de los episodios más famosos de su vida ocurrió en el año 64, cuando un gran incendio devastó gran parte de Roma. Las llamas ardieron durante 6 días y destruyeron edificios, templos y barrios enteros. La leyenda, difundida sobre todo por sus enemigos, dice que Nerón contemplaba el fuego tocando la lira y cantando versos sobre la caída de Troya. Aunque esta imagen es probablemente falsa, el rumor se propagó con fuerza. Para desviar las críticas, Nerón culpó a los cristianos, una secta marginal en ese momento, desatando así la primera gran persecución de cristianos en la historia del imperio. El incendio comenzaría en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 en la zona del Circo Máximo. Duró 6 días ininterrumpidos y luego resurgió durante 3 días más. De los 14 distritos de Roma, 3 fueron completamente arrasados y 7 sufrieron daños severos. Las casas eran en su mayoría de madera, muy juntas, sin planificación urbana, lo que facilitó la propagación del fuego. Según Tácito, Nerón no estaba en Roma al inicio del incendio, sino en su villa de Anchi. Volvió de inmediato y supuestamente abrió los jardines del Palacio Imperial para alojar a los damnificados y organizar el reparto de alimentos. A pesar de eso, el rumor persistente decía
que él había ordenado el incendio, o al menos que lo disfrutó mientras tocaba la lira, cantando versos sobre la destrucción de Troya. Las fuentes que lo acusan, como Tácito, Suetonio y Dion Casio, escribieron años después de su muerte, influenciadas por la visión senatorial hostil hacia Nerón. Historiadores modernos consideran poco probable que Nerón lo causara deliberadamente, pero sí aprovechó la destrucción para remodelar Roma a su gusto. Ordenó una reconstrucción con normas urbanísticas nuevas, calles más anchas, uso de piedra, altura limitada para edificios, etc. Mandó construir la Domus Aurea, un enorme palacio privado en el corazón de Roma, en terrenos que antes pertenecían al pueblo. El descontento por esta apropiación alimentó el resentimiento del Senado y las clases altas. Para desviar sospechas, Nerón culpó a los cristianos, un grupo marginal considerado extraño y subversivo. Fue la primera persecución oficial. Muchos cristianos fueron ejecutados cruelmente, crucificados, quemados vivos o usados como entretenimiento en espectáculos públicos. Algunos creen que San Pedro y San Pablo fueron martirizados en esta época. Hacia el final de su mandato, el descontento con Nerón se volvió insostenible. Las guerras, los gastos desmedidos, la represión y el lujo excesivo erosionaron su poder. El ejército y el Senado comenzaron a distanciarse de él, y en el año 68 después de Cristo comenzaron a estallar rebeliones en varias provincias del imperio. La más significativa fue la del gobernador de Hispania, Galba, quien fue proclamado emperador por sus tropas. En respuesta, el Senado declaró a Nerón enemigo público, lo que en Roma equivalía a una condena de muerte. Incluso la guardia pretoriana, que durante años le había sido leal, le retiró su apoyo. Solo y desesperado, Nerón huyó de Roma acompañado por unos pocos fieles, entre ellos su secretario y algunos libertos. Se refugió en una villa de las afueras, propiedad de su liberto Faón. Consciente de que su captura era inminente, Nerón consideró varias formas de morir. Al principio, vaciló temeroso y angustiado. No quería ser ejecutado públicamente por los enemigos que antes le habían aplaudido. Finalmente, con la ayuda de su secretario Epafrodito, se clavó una daga en la garganta. Según cuenta Suetonio, sus últimas palabras fueron «Qualis artifex pereo», «Qué artista muere conmigo», una frase que resume el narcisismo estético que lo caracterizó hasta el final. Tenía apenas 30 años cuando murió. Su cuerpo fue enterrado en secreto por una nodriza fiel en el mausoleo de los Domicios. Así, terminó la dinastía Julio-Claudia, que había gobernado desde Augusto. Tras su muerte, el imperio entró en una época de caos político conocida como el Año de los 4 Emperadores. Pero este artista sigue en pie y tú puedes hacerte con algunas de sus obras. Visita mi tienda online y deleítate. Te dejo el link en el comentario fijado. Aunque el Senado y los cronistas clásicos lo recordaron como un monstruo, la figura de Nerón es más ambigua de lo que parece. Muchos romanos del pueblo llano lo lloraron, y en los años siguientes surgieron varios falsos Nerones, impostores que se presentaban como el emperador resucitado, sobre todo en las provincias orientales. Su afición por las artes, su narcisismo y su desprecio por las formas tradicionales del poder lo convirtieron en una figura odiada por las élites, pero también en un personaje fascinante para la posteridad. Nerón quedó grabado en la historia como un símbolo del exceso, del poder desbocado y del artista que confundió el trono con un escenario, pero también como el reflejo de un imperio que comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Psicológicamente, Nerón muestra muchos rasgos de lo que hoy llamaríamos narcisismo patológico: necesidad excesiva de admiración, falta de empatía,
fantasías de poder y grandeza, hipersensibilidad a la crítica e impulsividad destructiva. Aunque no podemos diagnosticarlo con precisión desde nuestra época, los historiadores coinciden en que su ego era frágil, su sentido de identidad dependía del aplauso y su poder sin límites lo aisló de la realidad. Nerón no solo quería gobernar, quería ser amado, adorado y eternamente recordado. Su obsesión con el arte no era solo un capricho, sino una forma de proyectarse como alguien único e insuperable. Su poder no le bastaba, necesitaba reconocimiento escénico. Era incapaz de soportar la crítica o la oposición. Quienes lo desafiaban, como Séneca, su antiguo tutor o su propia madre, acababan muertos. Esta reacción desproporcionada ante cualquier señal de amenaza o desprecio es típica de los perfiles narcisistas con rasgos paranoides. Aunque Nerón vivió en un mundo muy distinto, su psicología y estilo de poder anticipan algunos rasgos comunes en líderes autoritarios modernos, especialmente aquellos con tendencias narcisistas. Nerón erigía estatuas, hacía que se grabaran monedas con su rostro y se representaba a sí mismo como deidad o artista sublime. Esta búsqueda de idolatría la hemos visto en figuras como Kim Jong-un, Stalin o Mussolini. Cualquier amenaza era neutralizada sin remordimiento. Esto lo emparenta con regímenes autoritarios como los de Hitler, Franco, Stalin o Saddam Hussein. Nerón usaba el espectáculo como propaganda, reformó los juegos públicos y manipuló su imagen ante el pueblo, como hacen muchos dictadores actuales controlando medios, redes o eventos masivos. A medida que perdía el favor de senadores y élites, Nerón se rodeó de aduladores y cortó lazos con la realidad, algo común en autócratas que acaban encerrados en su propio círculo de poder, desconectados del pueblo y de sus propios funcionarios. En sus últimos años, el ejercicio del poder de Nerón fue puramente personal. Tomaba decisiones guiado por emociones, caprichos o sospechas. No aceptaba la crítica y reaccionaba con violencia ante cualquier amenaza, real o imaginaria. Su miedo a las conspiraciones lo llevó a actuar con una crueldad cada vez más paranoica. Así, sí podemos hablar de un régimen dictatorial, aunque con una estética más teatral que militar. Pero, a diferencia de dictadores del siglo XX, Nerón no tenía una ideología política definida. No era comunista, fascista ni populista. Su obsesión era consigo mismo, no con cambiar el mundo. Su régimen no se basaba en un plan totalitario, sino en el culto al ego personal y al espectáculo. Una teatralización del poder que buscaba más ser amado que temido, hasta que el miedo fue su única herramienta.